Bienvenido a Betel. Bienvenido a Betel. Eres amado, no estás solo, hay un lugar para ti. Dios te llama, ven aquí. Puede tomar su asiento. Para los que no me conocen, mi nombre es Edison Valle, soy pastor de la iglesia La Hermosa en San Gabriel. Para los que sí me conocen, algunos de ustedes me criaron, otros me han dado ejemplo en la vida y otros me tuvieron mucha paciencia en mi adolescencia, a quienes les agradezco porque no estuviese aquí si no fuera por la misericordia de Dios y por la paciencia de muchos. Estamos aquí con mi esposa y gracias a la misericordia de Dios, pues hoy estamos aquí para compartir la palabra del Señor. Entonces le invito a que vayamos al libro de Romanos capítulo 6, y vamos a hacer una primera lectura desde el verso 1 en adelante. Romanos capítulo 6, versos 1 en adelante. Allá en mi iglesia les decimos, dirán amén, ¿no? Cuando ya tengan el texto para leerlo, porque así leemos juntos la palabra, ¿no? Entonces, si ya tiene, dirá un fuerte amén para saber que ya estamos todos en la misma situación. Muy bien, vamos a hacer la lectura entonces, porque ya están 4, yo creo que si los 4 encontraron el texto, todos ya estamos cerca, ¿no? Y si no, creo que nuestros chicos de multimedia también lo ponen acá atrás mío, entonces, y si no, pues vamos a tener que despedirlos, ¿no? Muy bien, dice la palabra del Señor, dice, ¿qué concluiremos? Dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad también fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una nueva vida. En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con él. Pues sabemos que con Cristo, al volver a morir, la muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre, y en cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia, dice la palabra del Señor. Quiero que se imagine en este momento que usted está endeudado por malas decisiones financieras. Bueno, ahora que lo pienso, tal vez no tiene que imaginárselo, ¿no? Tal vez algunos sí están endeudados por malos manejos financieros. Pero imagínese, ¿no?, que llegó a un punto donde las deudas son tan grandes que la preocupación cada vez es mayor porque ya no sabe cómo saldar esas deudas. Ahora imagínese que le sucede algo que solo pasa en La Rosa de Guadalupe o en algún similar de esas series de televisión. Resulta que aparece un tío rico que usted desconocía, que no sabía que existía, y le dice, ¿no? Más bien, llega a usted una noticia de que este tío rico se murió.
y ahora usted es el único heredero de la fortuna que tenía ese tío rico. Entonces usted en un testamento recibe millones de dólares, pero la única cosa que le dice el tío rico es: administra bien lo que te estoy entregando. Resulta que como usted ha sido mala cabeza, no cambió nada de lo que usted era, siguió viviendo de la misma manera, y como no tenía educación financiera, empezó a comprar cosas carísimas, se compró propiedades carísimas que usted pensaba que podía sostener o que eran fáciles de sostener, y cuando usted se da cuenta, está peor que antes, porque ha tenido que vender todo lo que tenía para pagar las deudas nuevas que contrajo, porque no puede sostener todo lo que había comprado, y ahora ya no está en la situación que se encontraba antes, sino ahora está peor que antes. Esto tiene que ver un poco con lo que el apóstol Pablo nos habla a nosotros en los capítulos anteriores al capítulo 6 que leímos. Pablo nos dice a nosotros que como hijos de Dios que hemos creído en Jesús, a través de la gracia que ha venido a nosotros, en el capítulo 5 dice: ustedes ahora han sido justificados por la fe y ahora tienen paz con Dios mediante el Señor Jesucristo. Entonces Pablo empieza a hablar en el capítulo 5 sobre los maravillosos regalos que hemos recibido nosotros al creer en Jesús. Entre esas, paz con Dios, justificación por medio de la fe, el perdón de nuestros pecados, gracia que cubre multitud de pecados y nos da ese perdón y esa salvación que solo hay en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces el capítulo 5 es maravilloso porque nos habla sobre cómo Jesús es el segundo Adán, cómo es el que vuelve otra vez a hacer las cosas nuevas, cómo a través de él podemos entrar ahora a la presencia de Dios y cómo ahora nosotros realmente somos bendecidos. Pero entonces Pablo, seguramente mientras estaba escribiendo esto, dijo: siempre hay uno que va a decir, ahora que han recibido todo, van a querer vivir de la misma manera, pero no es así. Van a querer seguir siendo los mismos y teniendo la gracia de Dios y el perdón de los pecados. Van a creer que no tienen que hacer nada, porque Cristo ya hizo todo. Entonces Pablo, en el capítulo 6 y 7, nos enseña que cuando recibimos el regalo de la salvación a través de Cristo, no podemos seguir siendo los mismos. Ahora aquí hay una aclaración: no somos salvos por obras. Pero Pablo está diciendo, no podemos seguir siendo los mismos cuando hemos recibido un regalo que no tiene comparación alguna con lo que podemos vivir en esta vida. Entonces, el apóstol Pablo usa una figura retórica que se llama diatriba, que tiene dos partes la diatriba. Primero, hacerse preguntas imaginarias, ¿no? Como si hablara con alguien más. En este caso, está hablando con nosotros los lectores, los que estamos leyendo la palabra en su tiempo, pues en este caso la iglesia que estaba en Roma. Y segunda parte de esta diatriba es aclarar malos entendidos que podrían darse, ¿no? U objeciones que podrían aparecer. Entonces Pablo quería aclarar justamente esto. Quería aclarar que una vez que hemos recibido la gracia de Dios, el perdón de pecados, la justificación y la paz que tenemos ahora con Dios, no podemos quedarnos en la misma situación, porque nos va a pasar como aquel que recibió la herencia de su tío rico, pero terminó peor que antes porque no supo vivir bien. Entonces el apóstol Pablo, en el capítulo 6, empieza haciendo esta pregunta que acabamos de leer hace un momento. Pablo dice: ¿qué concluiremos? ¿A qué conclusión llegaremos? Dice Pablo. ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? ¿Vamos a persistir, dice Pablo, en el pecado para que la gracia abunde? Y la respuesta de Pablo es enfática, ¿no? Dice: de ninguna manera, dice Pablo. Es como si alguien que quiere bajar de peso dijera: vamos a seguir comiendo 5 panes en el desayuno, 5 panes en la merienda, y así vamos a tener una vida saludable y bajar de peso. El que se come esos 5 panes sabe que no se puede, ¿no es cierto? De ninguna manera. Le va a pasar como un amigo mío que fue al gimnasio y dijo: ahora sí voy a bajar de peso. Iba a la caminadora, hacía pesas, se sacaba el sucio. 2 semanas estuvo en el gimnasio. ¿Y sabe cuánto perdió? Perdió 2 semanas. Porque una señora vio otro potencial en ese negocio y dijo: no, pues aquí hay un gimnasio, yo voy a ponerme hamburguesas al frente. Entonces, los que salían del gimnasio iban directo a las hamburguesas. Entonces, el pobre en 2 semanas, en lugar de bajar de peso, volvió más gordo de lo que estaba. Entonces Pablo nos está diciendo lo mismo: no podemos
seguir en el mismo estilo de vida y creer que eso va a producir cambios en nosotros. Entonces Pablo sigue hablando en esta diatriba y dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a seguir pecando? Y dice, no, claro que no. ¿Por qué? Porque Pablo dice, nosotros hemos muerto al pecado. Y hace otra pregunta, Pablo, para que reflexionen quienes están leyendo. Dice, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? Entonces Pablo dice, no podemos seguir en lo mismo. No podemos seguir en la misma situación, porque si seguimos en la misma situación, probablemente la gracia no ha tenido efecto en nosotros. Probablemente ese toque del Espíritu Santo tal vez no ha sido real como nosotros pensábamos. Porque solo el que muere, dice Pablo más adelante, es el que queda liberado del pecado. Entonces Pablo está diciendo justamente eso, ¿no? Que necesitamos nosotros morir al pecado si queremos tener una vida nueva en Cristo Jesús. Pablo utiliza aquí una palabra bastante interesante que es la palabra persistir. Pablo dice, vamos a persistir en el pecado. Persistir viene de una palabra en griego que es epimeno, que es también insistir, quedarse en él, permanecer o perseverar. Entonces Pablo está diciendo, vamos a seguir en lo mismo, nos vamos a quedar en la misma situación después de haber recibido la gracia de Dios. Entonces Pablo está diciendo, se van a quedar ustedes en lo mismo, van a seguir siendo los mismos después de haber recibido la gracia de Dios. Y Pablo decía, no, de ninguna manera, no podemos perseverar en aquello que está mal. No podemos perseverar en aquello que sabemos que está equivocado. No podemos seguir en la situación que sabemos que solo trae dolor y vergüenza. Como hemos recibido el maravilloso don de la gracia, debe haber un proceso de cambio en nosotros. No podemos seguir siendo los mismos. No podemos estar en la misma situación. Nosotros, dice Pablo, hemos muerto al pecado. El pecado ha perdido la vida en nosotros. Y Pablo utiliza una imagen que todos entendemos los que ya hemos empezado este camino con el Señor. Y Pablo utiliza la imagen del bautizo. Entonces, el apóstol Pablo, si me acompañan en los versos que siguen, verso 4 dice, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros, dice, espérense, se me perdió, dice, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Pablo utiliza esta imagen del bautizo para que entendamos un poco más sobre este asunto. Y Pablo dice, no, así como cuando nosotros nos bautizamos, bautizo que viene de la palabra baptizo, que tiene que ver con sumergirse o con mojar completamente, con cubrir con un fluido completamente. Entonces Pablo está usando esta imagen del bautizo para que nosotros entendamos mejor las cosas. Entonces Pablo está diciendo que de alguna manera cuando entramos nosotros al agua, estamos también no solo identificándonos en una nueva vida con Cristo, sino que estamos mostrando públicamente que estamos muriendo para una nueva vida. Y dice, si nos identificamos con la muerte, dice Pablo, también nosotros vamos a identificarnos con la nueva vida que hay en Cristo Jesús a través de la resurrección. Esto con el fin de enseñarnos que cuando nosotros empezamos una nueva vida en Cristo, nuestro viejo hombre o nuestra vieja mujer debe quedar atrás y ahora empezamos una nueva vida, una nueva versión, una nueva historia con Él. En efecto, dice en el verso 5, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Entonces, una vez más, ¿no? Podríamos volver otra vez a la primera pregunta que hizo Pablo. ¿Vamos a seguir pecando para que la gracia de Dios abunde? Y Pablo es enfático, de ninguna manera, no, porque hemos muerto nosotros al pecado. Y hemos muerto para empezar una nueva vida con Él donde hay bendición. Mi yo ha muerto. Lo que yo soy ha muerto porque en mí hay maldad. Porque todos hemos pecado, dice Pablo en capítulos anteriores. No hay uno bueno, no hay un solo justo. Todos se desviaron, dice el apóstol Pablo. Nadie puede decirle al otro que es pecador o que es más pecador que uno, porque estamos todos, dice Pablo, en la misma condición. Y mi yo, mi ego tiene que morir si yo quiero que haya una nueva vida en él. Entonces Pablo sigue hablando sobre esta pregunta de qué concluiremos. Vamos a seguir persistiendo en el pecado. Y Pablo dice no, porque también nuestra naturaleza vieja
nuestra naturaleza dominada por el pecado, dice, no, ha sido crucificada por Él. Versos 5 al 7 dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Pablo está diciendo que en Cristo nuestra naturaleza pecaminosa, aquella que nos impulsa a hacer lo que está equivocado, ha sido crucificada juntamente con Cristo, y ahora el pecado y nuestra naturaleza pecaminosa, dice Pablo, ya no tiene poder. Esto ha sido, dice Pablo, para que pierda su poder sobre nosotros, para que nosotros entendamos que si ahora estamos en Cristo nosotros tenemos el poder para vencer el pecado que está presente en esta vida humana. Entonces, cuando nosotros entendemos que el pecado ya no tiene poder, entendemos que el pecado ya no nos domina, porque cada vez que queremos hacer algo que está mal, hay un poder que obra a través del Espíritu Santo en nosotros que nos ayuda a vencer el dominio del pecado. Entonces, si todavía yo no he muerto, el pecado todavía va a tener poder en mí y me va a dominar, y lo que me domina me está esclavizando. Entonces es necesario, dice Pablo, llevar lo que me esclaviza, lo que yo sé que está mal y que no he muerto todavía, llevarla a la cruz para que en la cruz sea crucificado y pierda su poder. Así cuando haya algo en mi vida que todavía no pueda cambiar, no me quede con él, es que yo soy así, es que así eran mis padres, o es que es difícil, es que esto no se puede cambiar. Y sí, claro que hay luchas difíciles, claro que hay cosas que no vamos tal vez a cambiar completamente hasta que llegue el Señor una vez más, pero el apóstol Pablo está diciendo, si nosotros seguimos creyendo que el pecado tiene poder sobre nosotros, el pecado nos va a dominar y el pecado nos va a esclavizar y vamos a obedecer más al pecado que a Dios, porque más adelante dice Pablo, es a lo que obedecemos, a lo que nosotros somos esclavos. Si obedecemos al pecado, estamos dominados por el pecado. Y si obedecemos a Dios, en cambio somos esclavos de Dios y llevados a una vida justa. Entonces, eso es algo que debemos nosotros reflexionar. ¿Qué cosas yo todavía no he crucificado en la cruz, que todavía me dominan y que yo he pensado que tiene poder sobre mi vida y que sé que está mal, pero sigo viviendo en esa misma situación? Debería empezar a pensar, ¿no? Tal vez es mi carácter, porque hay cosas que son fáciles de entregarle al Señor y que hemos podido cambiar a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero hay cosas que son más complicadas, pero hay cositas que a veces le decimos a Dios. Imagínese que nuestra vida, nuestro corazón a veces es como una serie de puertas, ¿no? Y hay puertas que le abrimos al Señor y le decimos, entra, Señor, aquí, actúa, aquí sí, actúa. Pero hay estas otras puertas que no debes tocar. Hay estas otras puertas que no vamos a abrir. Hay estas otras puertas que tal vez solo quedan para mí. Y a veces nos olvidamos que Cristo puede con todo y que debemos abrirle las puertas de nuestro corazón totalmente para que Él sane lo que está en nuestro corazón, para que sane las heridas que muchas veces tenemos ahí, cosas que hemos ocultado a veces por años, cosas que nadie más a veces sabe y que solo nosotros a veces sabemos y que han estado guardadas ahí en lo profundo de nuestro corazón. Entonces el apóstol Pablo nos está animando a nosotros a que podamos entregarle al Señor todo lo que está mal en nuestra vida, para que lo podamos crucificar, para que quede crucificado juntamente con Él y de esa manera nosotros podamos ver cómo ha perdido su poder sobre nosotros. Entonces seguramente usted sabe, porque cuando reflexionamos un poco en esto, empiezan a aparecer esas áreas que nosotros no le habíamos dado al Señor. A veces es el mal manejo financiero, a veces son esas cosas que escondemos, como el carácter, que a veces es uno en casa y otro afuera o otro en la iglesia. A veces es nuestras emociones, cómo nos dejamos llevar a través de nuestras emociones, cómo nos dominan nuestras emociones a veces. Y son cosas que a veces que en lugar de crucificarlas hemos permitido que sigan en nuestra vida. Y para que reflexione un poco más, le invito a que usted imagine por un momento, ¿qué pasaría si aquí en la pantalla nuestros amigos de multimedia pasaran no toda su vida, sino solo la última semana de este mes y la pasaran por aquí en una pantalla para que todos podamos ver la vida de todos?
¿cómo se sentiría? ¿Le daría vergüenza lo que ve? ¿O diría, gracias a Dios? Gracias a Dios que toda esa semana sí me puse ropa limpia y sí me bañé, ¿no? Porque si no me van a reconocer que soy un cochino. No, pero gracias a Dios que todo lo hice de acuerdo a la voluntad de Dios. O más bien, qué vergüenza lo que hice. Y el apóstol Pablo dice, en otra vida, cuando ustedes estaban muertos, ¿cuáles eran los frutos de eso? Y Pablo dice, vergüenza. Esos eran los frutos del pecado, vergüenza. Y usted debería reflexionar, y todos deberíamos reflexionar, que si hay cosas que todavía nos avergüenzan, si otras personas lo supieran, todavía hay cosas que debemos nosotros crucificar en la cruz para que el Señor nos ayude a morir eso. Y para que empecemos realmente una nueva vida en Él. Y estoy seguro que de alguna manera todos tenemos algo que nos avergüenza de esta semana, que si pasara por ahí, dijéramos, qué bochorno, no pasa en mi vida, yo solito lo reconozco antes de que pongan ahí mi video. Entonces, si hay algo que nos avergüenza, eso quiere decir que todavía hay frutos de nuestro pecado, porque nos está avergonzando la vida que estamos llevando. Entonces el apóstol Pablo nos dice, pero nosotros debemos saber que Dios nos ha dado ahora poder sobre el pecado porque ha sido crucificado, ya no tiene poder, ya no tiene dominio. Ese carácter podrido que tenía ya no tiene dominio sobre mí porque ahora el Señor a través de su Espíritu Santo me ha dado poder para vencer lo que está mal en mí. Eso le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 1:7, dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, nosotros debemos saber que cuando empezamos una nueva vida en Cristo Jesús, su gracia nos da el poder para vencer las batallas que hay en nuestra vida. Y que cuando nosotros estemos luchando con el pecado, saber que podemos vencer, porque el pecado ya no tiene dominio, porque ha sido crucificado en la cruz, y ahora el Espíritu Santo nos da el poder para luchar, para vencer y para salir adelante, para cambiar las cosas que estaban mal en mi vida, para ya no seguir en la misma situación en la que me encontraba, para ya no ser el mismo que era antes. Porque el Espíritu Santo, le recuerda a Pablo a Timoteo, dice, te ha dado poder, y no poder para cualquier cosa, le dice poder para que no seas cobarde, para que sepas amar a la gente y para que aprendas a controlarte a ti mismo, porque son en esas áreas que muchas veces se nos hace complicado. Porque qué difícil que es amar a esas personas que nos caen a la patada. Y siempre hay uno, y seguramente ahorita se le vino a la mente cuál es. Siempre hay uno que nos cae a la patada, que uno le quiere amar, pero uno le quiere, no sé, uno solo con verle a veces ya le da coraje, ¿no? Pero el Señor nos ha dado este espíritu de poder, sí podemos en Cristo Jesús. Qué difícil que es dominarse a veces, ¿no? Sobre todo los que somos hombres. Qué difícil que es dominarse. Algunos se convierten en el fútbol, otros se convierten en el vóley, ¿no? Otros se convierten apostando $1, imagínense si apostaran 10 o 20 dólares, ¿no? A veces es difícil dominarse a sí mismo. Hay muchos que son buenos para dominarse afuera, pero es difícil dominarse a sí mismos en la casa. A veces no saben qué pasa. No saben qué pasa, que afuera son toda una maravilla y en la casa, en cambio, qué difícil. Y es que estamos siempre, como dice aquel proverbio, ¿no? Así como el filo se afila con el filo, el hombre con el trato del hombre. Y en casa es donde más tratamos con personas que también son difíciles a veces de tratar. Pero el apóstol Pablo nos recuerda a través de Timoteo también, dice, Dios te ha dado, Timoteo, un espíritu para que venzas esa cobardía. Y para que sepas que puedes amar y que puedes dominarte a ti mismo. Ahora, con esto no estoy diciendo que nos vamos a volver perfectos, ¿no? Pero sí vamos a empezar un proceso de cambio que con la ayuda de Dios cada día vamos a ser mejores. Entonces Pablo nos dice, esto es para que ustedes aprendan a vivir en libertad. Porque solo el que muere, dijo Pablo, queda libre del pecado. Cuando decidimos sacar de nuestra vida aquello que no está bien, es cuando realmente empezamos a vivir en libertad. Imagínense que nuestra vida es como un jardín. Y los que tienen jardines, eso nos pasa ya con la edad, ¿no? Antes yo ni les paraba bola a las flores. Uno ya va envejeciendo y dice, ¡ay, qué lindas estas flores! ¿No? Esta mala hierba ha estado aquí. Y saca la mala hierba para que la florcita siga creciendo re linda, ¿no? Yo creo que todos nos hemos dado cuenta, ¿no? Si uno no saca la mala hierba que está ahí en el jardín, en algún momento la flor que era la bonita va a terminar secándose porque la mala hierba absorbe los nutrientes.
Y cuando nos damos cuenta, tenemos un patio baldío, tenemos un terreno lleno de mala hierba en lugar de las bonitas flores que se supone que estaban sembradas ahí. Y eso va a pasar con nuestras vidas. Si nosotros no sacamos aquello que sabemos que está mal, un día, eso pequeño que dejamos ahí va a seguir creciendo y nos va a robar la vida, nos va a robar el futuro, va a robar el futuro de las generaciones que vienen. Y en lugar de bendecir a los que vienen, vamos a maldecir con patrones que no son buenos, con cosas que van a heredar de nosotros que no son de bendición, solo porque no sacamos a tiempo de nuestra vida aquellas cosas que sabemos que están mal. Y yo estoy seguro que el Señor sí nos muestra a nosotros que está mal, que sabemos cuáles son aquellas cosas que deberíamos arrancar de nuestra vida, sacar de nuestra vida. Y es un problema cuando no lo sacamos porque nos empieza a dominar. Y ¿sabe qué? Luego se empieza a normalizar. Y ese es un problema. Por ejemplo, la piratería ya es algo normal en nuestro medio. Pero eso no quiere decir que esté mal, que no esté mal. Cuando nosotros como cristianos pensamos que ya está bien, ahí es cuando nosotros estamos mal. Ahora, ninguno de aquí puede lavarse las manos porque todos hemos visto algún partido de fútbol o tenemos instalado alguna aplicación pirata para ver televisión. Ninguno puede decir yo no he pecado. Pero eso no quiere decir que no esté mal. Sigue estando mal. El problema es cuando nosotros hemos normalizado lo que está mal. Y cuando lo normalizamos se vuelve común. Y cuando nuestra vida se convierte en una vida común, perdemos el propósito, perdemos el sentido de esta vida, que es caminar hacia donde está Cristo, hacia la estatura de Cristo, y luego lo común nos quita a nosotros lo sagrado. Y cuando nos olvidamos de lo sagrado, nuestra vida empieza a estar muerta, pero no en Cristo. Empieza a estar muerta en los delitos y pecados que se han normalizado en nosotros. Por eso es que a veces hay familias cristianas donde salen de aquí de la iglesia y el esposo le termina pegando a la esposa porque el almuerzo no está a tiempo. O hay familias que llegan a la casa y en lugar de seguir con el buen ambiente que hay en la iglesia, empiezan a pelear por cualquier cosa. Porque para el que no tiene un corazón apegado al Señor, hasta que se caiga un vaso puede ser un buen motivo para pelear. Y cuando nosotros estamos siendo dominados y no nos damos cuenta, más bien sí nos damos cuenta, pero lo hemos permitido, empezamos a caminar en el sentido contrario a lo que el Señor quiere que nosotros vivamos. Y nosotros tenemos que saber eso, que cuando obedecemos al pecado, somos esclavos del pecado. Y una de las cosas que usted también debe saber es que el pecado no paga bien, el pecado paga mal. Y eso es lo que dice Pablo en el verso 23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. El pecado paga mal, siempre. Proverbios capítulo 7 nos narra la historia de una mujer que salía a las calles a tratar de engatusar a cualquier muchacho que se encuentre, y se encontró con un muchacho, dice que andaba ahí despistado, y él pensaba que iba a la gloria, y Proverbios dice, no, este muchacho iba como una vaca al matadero. No se daba cuenta, decía, él parecía que iba como abeja a la miel, pero realmente iba como una vaca al matadero. El pecado no paga bien. Cuando nosotros empezamos a hacer algo que está equivocado y seguimos en eso, el pecado no paga bien. Un día vamos a cosechar de eso que estamos sembrando. Y a veces no nos gusta eso. Y a veces no nos gusta ver que nuestra vida no está bien, no porque otros han hecho algo malo, sino porque nosotros hemos decidido mal. Y un día de eso que sembramos vamos a cosechar. Eso es lo que dijo Pablo en Gálatas. Dijo, no se engañen ustedes, a Dios nadie le puede engañar. Lo que están sembrando hoy, eso van a cosechar. No se puede engañar al Señor. Entonces por eso el apóstol Pablo nos anima a nosotros a que empecemos a vivir en esa libertad que viene a través de entregar al Señor lo que está mal en nosotros para que quede crucificado en la cruz y para que así podamos ser verdaderamente libres y en esa libertad disfrutar de esa vida que hay en Dios, donde ya no nos manejan las emociones, donde ya no nos maneja nuestro mal carácter, donde ya no nos dominan nuestros vicios, donde ya no son nuestros deseos, sino es Cristo en nosotros el que está cambiando nuestra vida, porque solo Cristo puede con nosotros. Nosotros no podemos.
Somos pecadores y vamos a seguir pecando en nuestra naturaleza pecaminosa, pero Cristo sí puede con nosotros. Por eso el apóstol Pablo dijo, conjuntamente con Cristo he sido yo crucificado. Por eso dijo Pablo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dijo, lo que vivo aquí, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dijo, juntamente con Cristo estoy crucificado. Ya no vive Edison, ya no hay Edison, ya se va muriendo. Ahora Cristo debe ser el que se refleje a través de mí. Como cantábamos hace un ratito, ¿no? Esa canción de Gloria en Gloria que decía, no, yo quiero ver tu luz brillando en mí. Y eso es lo que Cristo nos está motivando a través de las palabras del apóstol Pablo. Que crucifiquemos aquello que está mal para que podamos reflejar a Cristo en nosotros. Y cuando empezamos a caminar con Cristo en nosotros, las cosas son diferentes. Las cosas no son iguales. Ese amor que ha sido derramado en la cruz nos transforma. Ese amor que hemos recibido, que a veces no recibimos de nadie más. Ese amor verdadero, incondicional que viene del sacrificio en la cruz de Cristo, nos cambia. No nos deja nunca iguales. Nos vuelve otra vez a una nueva vida, a una nueva historia. Y eso es lo que quiere hacer el Señor con nosotros. Entonces Pablo dice, ¿seguiremos pecando para que la gracia abunde? No, porque el pecado paga pésimo, porque el pecado paga mal, porque en esa vida anterior solo había dolor y sufrimiento, solo había vergüenza. Y a veces se nos olvida muy rápido, verán. Nos pasa como al pueblo de Israel que cuando salió de la esclavitud de Egipto, decía, ay, qué lindo que era Egipto, allá habíamos calderos de carne, qué rico que se comía ahí, lindo era en Egipto. Y se olvidaban que en Egipto eran esclavos, que para comer un pedazo de carne pasaban trabajando todo el día y ni siquiera podían vivir de manera libre, sino que era solo por el pedazo de carne que tenían ahí, que tenían que trabajar horas y horas, y sus hijos también servían luego si terminaban naciendo en esa esclavitud, y se olvidan de eso. Y a veces nos pasa a nosotros también lo mismo. Nos olvidamos del dolor y del sufrimiento y de la vergüenza donde el Señor nos sacó y nos rescató y volvemos otra vez a la misma situación. Y a veces es como que las cosas que ya estaban clavadas en la cruz, las sacamos de la cruz y las volvemos otra vez a traer al presente y empezamos a vivir una vida que no es bendecida por Dios. Y empezamos a normalizarlo. Y empezamos a vivir pensando que es lo correcto, pensando que todos lo hacen, entonces como todos lo hacen, está bien. Pero no está bien. Entonces el apóstol Pablo dice, ustedes deben considerarse más adelante. Le invito a que podamos seguir leyendo el texto bíblico. En el verso 9 dice, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir, así que la muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. Y en cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, dice el apóstol Pablo, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces el apóstol Pablo dice, no, así como Cristo murió y resucitó una vez y para siempre, y ahora vive y vive para Dios, ustedes también, hablando ahora a nosotros, no solo a la iglesia en Roma que estaba en ese tiempo, sino a nosotros también, dice, ustedes también, considérense muertos al pecado, pero no hay que quedarse en eso nomás, sino dice vivos para Dios. Entonces Pablo está diciendo, entonces, si ustedes viven para Dios, no permitan, dice, que el pecado reine en ustedes. Es decir, no permitan que el pecado gobierne sus vidas. No permitan que el pecado sea el que da dirección a sus decisiones. No permitan que el pecado sea el que les ayude a tomar el sentido de sus vidas. Cuando hablamos nosotros de un gobernante, estamos hablando de una persona que nos domina, que está siempre dando direcciones, para bien o para mal. Eso nos pasa con nuestros gobernantes, por ejemplo, ¿no? Que para bien o para mal, sus decisiones nos afectan. Si hacen las cosas bien, amén, gracias a Dios nos ayuda, ¿no? Pero si hacen las cosas mal, nos afecta. Entonces Pablo está diciendo, si dejamos que el pecado gobierne nuestras vidas, pues sabemos hacia dónde nos lleva.
Entonces dice, no permitan que dirija sus vidas, no permitan que los gobierne, no permitan que los lleve a lo mismo de antes, porque ya no tiene autoridad, porque el pecado ha muerto, ya no tenemos que obedecerlo. Cuando un rey moría, ya no había que obedecer a ese rey, porque el rey había muerto, había que obedecer ahora al que venía al trono. Entonces Pablo está diciendo, ahora que el pecado ha muerto, ¿cómo van a obedecer a esto que ya no tiene vida, ya no tiene sentido, ¿no es cierto? Entonces Pablo dice, ustedes ya no tienen que seguir dejando que Él los gobierne porque ya no tiene autoridad. Y si nosotros entendemos que el pecado ya no tiene autoridad, que Satanás ya no tiene autoridad sobre nosotros, sino que tenemos poder a través del Espíritu Santo, las cosas cambian. Porque ya no le damos fuerza al pecado, ahora le damos fuerza a la nueva vida que hay en Cristo Jesús. Pero si lo obedecemos, Pablo dice, nos convertimos en esclavos de Él. Y sin darnos cuenta nos convertimos en sus subordinados. El versículo 6:6 justamente lo dice. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Hay personas, o habemos personas, que en realidad nos convertimos en subordinados del pecado poco a poco porque jugamos con el pecado. Es como lo que pasa ahora con el teléfono. Hay un montón de gente que es adicta ahora al teléfono, pero no lo quiere aceptar. Pero seguramente, si ahorita les decimos, hermanos, por favor, dejen aquí los teléfonos, va a haber uno que otro que va a decir, ¿por qué? ¿Cómo así? No. Y va a empezar a pelear con algún mujer y va a decir, pero no, esto es privado, ¿no? Y bueno, y tal vez después de la pelea, dejamos el teléfono ahí todos, y le aseguro que como el vicio es grande, le va a vibrar el pie. Porque a muchos les ha pasado, ¿no? Dejan el teléfono en la casa, pero dicen, uy, creo que me llamaron a mí. Ahí dicen, no, sí, dejé el teléfono en la casa, no. ¿Por qué será que me vibró? Y es porque estamos tan acostumbrados a estar con el teléfono que a veces ya no lo dejamos ni para ir al baño. Porque antes se leía, ¿no? La botella del champú y uno decía, a ver los ingredientes, ¿no? Se llevaba por ahí alguna revista, el periódico, algunos le daban doble uso al periódico, ¿no? Pero ahora hasta el teléfono nos acompaña a nosotros al baño. Y luego decimos, pero no soy vicioso. No me domina a mí. Pero si usted no se pone a analizar bien, y si usted va a la parte de bienestar que está en su teléfono, debería preocuparnos si el teléfono ha estado activo en aplicaciones más de 2 o 3 horas en una sola aplicación. Porque aunque usted no lo crea, es tiempo perdido que estamos haciendo solo tap, 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 y no hemos hecho algo productivo con eso. Nos está dominando, nos está quitando tiempo, nos está robando la vida. Y el pecado hace eso cuando nosotros le permitimos y no le decimos hasta aquí. Poco a poco nos va robando también la vida, nos va robando el sentido, el propósito que el Señor tiene para nosotros. Y como somos buenos para negar las cosas, vamos a decir, no, a mí no me domina. Como aquel que solo toma de vez en cuando y que piensa que así va a ser siempre, pero que un día llega y termina tirado en una vereda, porque así empezaron aquellos que están tirados en las veredas. Empezaron creyendo que es algo que se puede hacer, pero que no pasa nada. Y con el no pasa nada que muchas veces nosotros jugamos, puede pasar mucho en nuestra vida. Y puede dañar nuestras relaciones. Así empiezan las infidelidades también. Con el no pasa nada. Es solo un mensaje. Es solo un café. Es solo risas de amigos. Y cuando nos damos cuenta, ya hemos caído. Y nuestra familia se ha roto. Y ya no hay forma a veces de recuperar lo que se ha perdido. Y es porque no nos damos cuenta nosotros que es peligroso dejar que el pecado siga gobernando y que nos domine. Pero hay cositas que a veces siguen ahí. Cositas escondidas que a veces nosotros dejamos que sigan vivas. Cositas que hemos escondido, como cuando viene la suegra, saben decir, ¿no? Que se echa la barrida rapidito y ahí se tapa con el tapete y ya. Y a veces nosotros hacemos también como hizo Moisés, escondemos nuestro pecado sobre la arena. Pero un día el viento va a soplar tan fuerte que el pecado va a aparecer en nuestra vida. Y las consecuencias de eso que escondimos van a aparecer en nuestra vida. Y no vamos a poder ocultarlo. Y no vamos a seguir fingiendo algo que no somos. Porque no podemos fingir para toda la vida. Porque un día el Señor
nos va a pedir cuentas de lo que nosotros hemos hecho y no vamos a poder engañarle. Entonces Pablo nos está diciendo a nosotros, entendamos que si dejamos solo que nos domine un poquito, sin darnos cuenta nos va a terminar dominando completamente. Y eso es algo que les va a pasar a todos jóvenes, adultos, un poquito más adultos, ¿no? Por no decirles viejos porque sonaba feo, ¿no? Pero a todos nos va a golpear el pecado si nosotros dejamos que siga vivo. Por eso de pasito a los que tienen teléfonos, ¿no? Para que ya se vayan desprendiendo del teléfono. Si usted está casado, solo se necesita un teléfono para salir a veces. Porque si a usted le necesitan de urgencia, le van a llamar a su esposa, a no ser que usted haya puesto en sus redes sociales que es soltero y que no pasa nada, ¿no? Pero si no, le van a llamar a su esposa, no va a pasar nada. Si usted no contesta una llamada, si usted no sabe la última publicación, y nos domina. Hay gente que sabe más de los últimos chismes que están en boga que del libro de los Salmos, ¿no? Saben más de lo que está pasando en esta última temporada que de lo que realmente es necesario. A veces los hijos que están en la casa, a veces no sabemos nada de lo que pasa con ellos, pero sabemos lo que está pasando con tal personaje, tal persona de la farándula. Y nos olvidamos que la vida real es lo que necesitamos vivir. Y el pecado quiere hacer eso con nosotros, nos quiere sacar de la vida real, nos quiere sacar de esta vida que Dios quiere bendecir. Entonces Pablo está diciendo, no permitan que el pecado reine, considérense muertos, pero ahora vivos para Dios. Y ahora, ¿cómo podemos vivir para Dios? Dice el apóstol Pablo. Ofrezcan su vida, dice Pablo, como instrumentos de justicia a Dios. La palabra traducida como instrumento o miembro, en griego se traduce como melos, que se traduce luego literalmente como partes de nuestro cuerpo. Entonces Pablo lo que está diciendo es cuando hemos muerto en esta vida que empezamos con el Señor, cuando hemos muerto el pecado, ahora que estamos vivos, debemos empezar a usar esos instrumentos, estas partes de nuestro cuerpo que antes servían para iniquidad, para el pecado, ahora tenemos que servir para Dios, para la justicia. Es decir, mis oídos, mis manos, mis pies, mi boca, todo lo que yo soy, todo mi cuerpo, que antes servía para el pecado, ahora debemos llevarlos al servicio de Dios. Es decir, si antes mis ojos me servían para ver pornografía, ahora mis ojos ya no van a servir para eso. Ahora mis ojos van a ser bendecidos haciendo otra cosa. Si antes mi boca me llevaba a mí a hablar groserías, o hablar mal de alguien, o andar chismeando de la gente, andar criticando a las personas, andar peleando en mi casa por cualquier cosa, exaltarme y hablar mal, si antes mi boca me servía, no para honrar a Dios, sino para honrar al pecado, ahora dice el apóstol Pablo, tu boca debe servir para honrar al único que merece la gloria y la honra, que es Cristo. Entonces tengo que honrar a Dios con mi boca. Pablo dice, si tus manos antes se usaban para golpear a tu esposa, para golpear a tus hijos, para hacer lo que sea menos abrazar, acariciar, claro, no, a su esposa, no va a acariciar y a besar a otra esposa, a otra mujer, pero ahora dice, deben servir para eso, para abrazar, para acariciar, para saludar, para lo que sea que honre a Dios. No puede seguir en lo mismo. Entonces Pablo está diciendo, cambiamos las cosas cuando empezamos a vivir para el Señor, y cuando vivimos para el Señor es cuando ofrecemos nuestra vida como un instrumento de justicia para Dios. Entonces mis pies, que antes frecuentaban lugares que no eran de bendición, ahora van a ser esos pies que anuncian la paz, esos pies de bendición, porque ¿quién predicará? Dice, no, ¿cómo van a oír si nadie les predica? ¿Cómo van a escuchar? Dice, si nadie les dice nada. Hermosos, dice Pablo, son los pies de aquellos que anuncian la paz. Entonces ahora mis pies, que se usaban para cualquier otra cosa en lugar de para bien, Pablo está diciendo, mis pies deben ser usados para hacer bendición y obra de Dios para su justicia. Si mis pies no, con esto no estoy diciendo, ¿no?, que los que iban a jugar fútbol ya no pueden jugar fútbol, no. Pero si usted era de los que entraba de manera deshonrosa, ¿no?, y siempre iba con el pie alto y quería golpear y hacer daño, debería entrar más despacio y suave nada más, sobre todo porque algunos ya están en edad de que se pueden lastimar. Entonces, Pablo está diciendo, no puede seguir en lo mismo.
No pueden seguir usando sus oídos para lo mismo. No pueden seguir usando su vida para la misma situación que lo hacían antes. Pablo está diciendo ahora ofrezcan su vida como instrumentos de justicia a Dios, sus miembros, su cuerpo, todo. Y ahí es cuando empieza a cambiar la cosa porque empezamos a activar nuestra vida para el servicio a Dios. Porque empezamos ahora a ofrecer nuestra vida y decirle, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? Señor, obra a través de mí. Y cuando empezamos a dejar que Dios obre a través de nosotros, Dios nos bendice y bendice a nuestros hijos y bendice a los hijos de nuestros hijos y las cosas cambian. Porque aquel que hablaba tonterías en su casa, aquel que empezaba solo a dañar el corazón de sus hijos con palabras hirientes, ahora está hablando palabras de bendición para sus hijos y está cambiando los patrones que estaban mal en su vida y ahora está bendiciendo a esos hijos. Y esos hijos que están siendo bendecidos por estas nuevas palabras van a bendecir a sus nietos. Así que la decisión de morir y vivir para Dios no solo le va a cambiar a usted. Usted puede tomar la decisión hoy de cambiar no solo su vida, sino de cambiar las vidas que no ha visto todavía. Y muchos de aquí todavía tienen solo hijos. Si toma la decisión de morir y de cambiar lo que está mal hoy, no solo va a bendecir su vida hoy, va a bendecir la vida también de sus hijos porque van a crecer en una realidad totalmente diferente a la que usted creció. Totalmente distinta. Y Dios sí puede hacer eso. Yo me acuerdo cuando yo era niño, una de las cosas que más me daban miedo era que mi papá llegue a la casa. Y creo que a muchos nos pasaba eso, ¿no? Que uno ya escuchaba que por ahí venía y decía, uy, nosotros decíamos, ay, mi papá, no, hagamos cualquier cosa, ¿qué hacemos? ¿No? Y uno agarraba la escoba y digo, bueno, o sea, me ganó la escoba y ahora yo voy a los platos, ¿no? Y otro se ponía a fregar cualquier cosa, ¿no? Y yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ahí dije, voy a orar porque si me encuentro orando no me va a hablar, ¿no? Entonces entraba y me acuerdo, ¿no? Todos haciendo algo y mientras nos encontraba haciendo algo, estábamos bien porque nos daba miedo a veces que venía y nos decía, a ver, ¿qué están haciendo? Tienen que hacer algo, no estén de vagos. Y a veces nos daba miedo, ¿no? Y a mí como me encontraba orando, me quedaba viendo y decía, ay, este muchacho está cercano a Dios, no hay que molestarle mientras está orando. Y uno era, no. Pero Dios puede cambiar esa realidad y una de las cosas que a mí me gustan mucho de lo que Dios está haciendo en nuestra familia es que ahora cuando yo llego a la casa, mi hija ya no tiene miedo. Ya no está diciendo, ay, mi papá, no hagamos cualquier cosa. Ahora los gritos son gritos de alegría que dicen, mi papá ha llegado a la casa. Y uno con más gusto abre la puerta, ¿no? Y se le ve a ella saltando y gritando. Y podemos ver la gloria de Dios en las siguientes generaciones cuando tomamos la decisión de cambiar lo que está mal. Pero si nosotros seguimos aferrados a lo mismo, las siguientes generaciones no van a heredar fe de nosotros. No van a heredar algo bueno de nosotros. Van a seguir repitiéndose aquellos patrones que están mal y que nosotros mismos quisiéramos que se acaben, que no quisiéramos que se cumplan en la siguiente generación. Pero los patrones se cumplen y usted no me va a dejar mentir. Hay muchas mamitas que lastimosamente por diferentes situaciones han terminado siendo mamás solteras. Y como no se ha tomado una decisión de cambio, luego la siguiente generación también termina siendo mamás solteras. Y a veces hay hasta 3 o 4 generaciones de madres solteras que siguen pensando que los hombres, todos los hombres son malos. Pero la verdad es que estamos pasando maldición a las siguientes generaciones por no haber roto con el pecado hace algún tiempo, por no haber crucificado en la cruz aquello que sabemos que está mal, por no haber dejado atrás la vieja vida que no nos ayudaba a vivir bien. Y esto va para el que es cristiano de hace 20 años, de hace 5, de hace 1, porque todos necesitamos romper con el pecado para empezar una nueva vida en Cristo Jesús. Y si nosotros no lo hacemos, si nosotros no entregamos nuestro cuerpo, nuestra vida como instrumento de justicia para Dios, nos vamos a perder la bendición de ver lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. La bendición de ver lo que Dios puede hacer con una nueva historia en usted. Por eso Pablo decía, el que robaba no robe más. Deje de hurtarse. El que hablaba tonterías, dice, deje de hablar tonterías. El que andaba por caminos corruptos, deje de andar en corrupción. El que usaba la boca para mentir, deje de mentir. Deje de usar la lengua para murmuración. Pablo nos está animando a nosotros, dice, ahora que hemos muerto al pecado, esos miembros, nuestro cuerpo ha cambiado de dueño, ha cambiado de gobierno,
ha cambiado de propósito también. Porque el Señor ahora nos ha dado un nuevo propósito. Nos está dando nuevos propósitos. Porque Dios puede usar lo que somos para su gloria y hacer de nuestra vida una aventura increíble con la que podemos llegar a más personas con el Evangelio. Y Dios es tan creativo que nos va a usar de muchas maneras a través de los dones que nos ha dado, a través de los talentos que usted tiene, a través de sus manos, de sus pies, de su boca, de sus ojos, a través de lo que usted ha estudiado, de su profesión. Dios puede hacer que usted llegue al corazón de otros y que su vida ya no sea una vida aburrida, sino una aventura desde aquí en adelante. Pero necesitamos nosotros entender que para eso necesitamos ser libres, porque siendo esclavos no vamos a hacer nada, porque en la esclavitud no podemos tomar decisiones libres. Entonces Pablo nos anima y nos dice, ahora que han sido liberados y se han puesto al servicio de Dios, cosechan santidad, dice Pablo, que conduce a la vida eterna. Cuando ofrecemos nuestra vida al servicio de Dios, esa vida empieza a ser purificada por Dios. Nosotros no somos santos porque hacemos cosas. Nosotros somos santos porque el Señor nos ha salvado, hemos puesto nuestra vida al servicio de Dios y en medio de todo eso el Señor nos está purificando hasta la vida eterna que hay en Cristo Jesús. Porque la paga del pecado, termina diciendo en el verso 23, Pablo, es muerte, mas la dádiva de Dios es Cristo Jesús, nuestro Señor. Es cuando morimos a nuestro yo, cuando aceptamos nuestra debilidad, cuando aceptamos que somos pecadores y necesitamos al único que puede hacernos libres, que realmente podemos empezar a construir una nueva historia en Cristo Jesús. Entonces Pablo dice, ¿seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Porque si ustedes siguen en esa situación, se van a perder de lo maravilloso que es vivir realmente en Cristo Jesús, nuestro Señor. Se van a perder de la historia que Dios quiere construir a través de la obra que hace la gracia de Dios. Se van a perder de ver esos maravillosos hijos, esa nueva historia que va a hacer con sus nietos. Se van a perder si ustedes siguen guardando eso que está mal en sus corazones y lo van a heredar a las siguientes generaciones. No importa que usted diga, bueno, no sigan lo que yo digo, va a pasar a las siguientes generaciones a través de los patrones que están mal. Si hemos recibido a Dios, si hemos recibido a Cristo Jesús nuestro Señor, su amor, su gracia, su perdón, en nosotros debe haber el deseo de dejar todo atrás y empezar una nueva historia con Él. En nosotros debe haber ese anhelo de decir, Señor, miserable de mí, como dijo el apóstol Pablo, porque eso que no quiero hacer, eso termino haciendo. Pero ¿saben qué dice el apóstol Pablo también? Pero gracias a Dios que tenemos a Cristo Jesús nuestro Señor. Y nosotros también podemos decir eso, gracias a Dios que tenemos a Cristo Jesús, porque nosotros también somos miserables, somos pecadores, somos personas que nos equivocamos, pero gracias a Dios que no seguimos en lo mismo, porque tenemos a Cristo Jesús, nuestro Señor. Porque así como Él recibió grandes cantidades de dinero, nosotros también hemos recibido la gracia de Dios. No podemos seguir siendo iguales, no podemos seguir en lo mismo. Quiero terminar diciéndole esto y también cantando una alabanza que les pedí a los hermanos. El pecado es peligroso, hermanos, es mortal. La paga del pecado, dice Pablo, es la muerte. Pero gracias a Dios que nosotros tenemos a Cristo. Y el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. No le dé poder al pecado que no tiene. No siga creyendo. A veces le damos más poder a Satanás que a Cristo Jesús en nuestra vida. Hay muchos que más pasan hablando del diablo y de su poder. Nos olvidamos de hablar del poder de Cristo Jesús en nosotros. Dios sí puede cambiar las cosas. Dios sí puede hacer algo nuevo con nosotros. Y hoy quiero que, antes de terminar, usted piense justamente en qué ha dejado que siga vivo de manera intencional en su vida. Y que hoy, en esta mañana, necesita ser crucificado con Cristo. Yo estoy seguro que muchos de nosotros hemos tomado la decisión de vivir para Dios. No somos perfectos. No somos personas que hacemos todo siempre bien. Pero estamos en esta lucha. Estamos en esta lucha de cada día ser más como Cristo Jesús. Y debo pensar en qué no he sacado de mi vida.
que es como un cáncer que está consumiendo lo que yo soy y me está sacando del propósito de Dios. Y me está sacando del sentido de vida que Cristo me quiere dar a mí, de esa historia maravillosa que Cristo tiene conmigo. Una vez más le digo, el pecado es peligroso, no paga bien, nunca paga bien. El pecado nunca paga bien. No hay que normalizarlo en nosotros. Por eso el apóstol Pablo nos anima y dice, ustedes deben saber que hay una paradoja en esta vida. Hay que morir para volver a vivir. Si alguno quiere ser mi discípulo, dijo el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es difícil, porque hay que otra vez cada día afirmar la decisión que hemos tomado en Cristo Jesús. Tal vez usted ya tomó la decisión hace algunos años de morir y de empezar una nueva vida en Cristo Jesús. Pero ¿sabe qué? Nuestra naturaleza pecaminosa es fuerte y nosotros a veces somos inestables emocionalmente. Por eso necesitamos cada día reafirmar nuestra decisión y decirle, Señor, yo quiero vivir para ti, ayúdame a morir. Miserable de mí, porque eso que no quiero hacer termino haciendo. Pero gracias a Dios que tenemos a Cristo Jesús, que nos lleva a esa nueva vida que hay en Él. Y eso es lo que quiero animarle en esta mañana. A que si usted ya tomó la decisión de morir y vivir para Dios, desde hoy usted pueda cada día decirle, Señor, ayúdame. Señor, quiero seguir en esta aventura que tú tienes para mí. Y que usted pueda reafirmar su decisión cada mañana. Y que cada mañana pueda decirle, Señor, yo ya no quiero esta vida que el pecado me ha dado porque paga mal. Yo quiero la nueva vida que hay en ti, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Una vida abundante y una vida eterna. Porque eso es lo que hace en Cristo, lo que hace Cristo en nosotros. Y si todavía no tenemos esa vida abundante en nosotros, tal vez hay algo que debemos soltar hoy para que podamos caminar puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos dice justamente eso, dice suelten lo que no les sirve, exclusivamente y principalmente el pecado. Así que le invito a que se ponga sobre sus pies para terminar y que podamos terminar cantándole al Señor esta alabanza que resume lo que hemos hablado en esta mañana. Solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir. No basta solo con soñar. No basta solo con pedir. Es suficiente solo con dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Basta
Dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en mí. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en mí. Yo quiero vivir solo para ti. Vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Invito a que podamos orar juntos y que podamos decirle al Señor, gracias Padre amado en esta mañana, porque tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, ha hablado una vez más, Señor, a nuestras vidas. Y hoy te damos gracias, Señor, porque sabemos que el pecado ya no tiene poder en nosotros, porque ahora contamos con la ayuda que necesitábamos, Señor, que es Cristo. Señor, te agradecemos por amarnos tanto, por mirarnos en nuestra vergüenza y nuestra culpa, y por querer construir con nosotros, Señor, algo nuevo. Hoy lo único que te pedimos, Señor, es ayúdanos a permanecer en ti. Ayúdanos, Señor, a persistir hasta el final. Ayúdanos, Señor, a correr esta carrera con paciencia hasta el final de nuestros días. Y que cada día podamos, Señor, tomar la decisión firme de morir para vivir, Señor, para ti. Bendecimos, Padre, tu santo nombre, ese poderoso nombre que nos ha sido dado, que es el nombre maravilloso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Hoy las puertas se abren para ti. No llegas por suerte, Dios pensó en ti. Tu historia es parte de algo mayor y la estás escribiendo aquí en Betel. Aunque el mundo te hizo dudar, aquí puedes volver a empezar. Bienvenido a Betel. Eres amado, no estás solo, hay un lugar para ti. Dios te llama, ven aquí. En Betel se vive con fe, eres parte del plan del Rey. Aquí celebramos que llegaste, tu vida es un milagro andante. No más temor, hay libertad. En Betel puedes volver a ser. Bienvenido a Betel. Eres amado, no estás solo, hay un lugar para ti. Dios te llama, ven aquí. En Betel se vive con fe, eres parte del plan del Rey. Aquí celebramos que llegaste, tu vida es un milagro andante. No más temor, hay libertad. En Betel puedes volver a ser. Bienvenido a Betel. Eres amado, no estás solo, hay un lugar para ti. Dios te llama, ven aquí. Oh, oh, oh.
estás amado, no estás solo, hay un lugar para ti. Dios te llama, ven aquí.